Bien, buenas tardes. Mi nombre es Caterina Botero Ñáñez, estudiante de la Universidad de la Amazonia de la Facultad de Ciencias Básicas del programa de Química Cuántica. A continuación les voy a dar una breve introducción de la fusión y la fisión nuclear. Bien, ¿qué es fusión nuclear? Es una reacción nuclear en la que dos núcleos de átomos ligeros, en general el de hidrógeno y sus isótopos, el deuterio y el tritio, se unen para formar un núcleo más pesado. Generalmente esta unión va acompañada con la emisión de partículas. En el caso de núcleos atómicos de deuterio, se emite un neutrón. Esta reacción de fusión nuclear libera o absorbe una gran cantidad de energía en forma de rayos gamma y también de energía cinética de las partículas emitidas. Esta gran cantidad de energía permite a la materia entrar en estado plasma. Como podemos observar en la diapositiva, un, un núcleo de deuterio con un núcleo de tritio se fusionan para dar así un núcleo más pesado que sería el del helio y a su vez liberando un neutrón y energía. Bien, las reacciones de fusión nuclear pueden emitir o absorber energía. Si los núcleos que se van a fusionar tienen menor masa que el hierro, se libera energía, es decir, ocurre una reacción exotérmica. Si los núcleos atómicos que se fusionan son menos pesados que el hierro, absorben energía, es decir, ocurre una reacción endotérmica. Bien, las reacciones de fusión nuclear. Las estrellas, incluidas el Sol, experimentan constantemente reacciones de fusión nuclear. La luz y el calor que percibimos del Sol es el resultado de estas reacciones nucleares. Núcleos de hidrógeno chocan entre sí para hacer fusión y dar como resultado un átomo de helio más pesado, liberando una enorme cantidad de energía. La energía liberada llega a la Tierra en forma de radiación electromagnética. Las fuerzas de gravedad en el universo generan las condiciones perfectas para que esta fusión nuclear se pueda dar. A estas reacciones de fusión nuclear también las podemos nombrar como reacciones termonucleares debido a las altas temperaturas que se experimentan. Bien, en la imagen podemos observar tres ejemplos de reacciones de fusión nuclear. En el primero podemos ver un núcleo de deuterio más un núcleo de tritio produce un núcleo de helio con dos protones y dos neutrones, liberando un neutrón y a su vez 17,6 megaelectronvoltios de energía. Bien, en el segundo podemos observar un núcleo de deuterio más un núcleo de deuterio produce un núcleo de helio formado por un neutrón y dos protones que liberan un neutrón y a su vez 3,2 megaelectronvoltios de energía. En el último, un núcleo de deuterio más un núcleo de deuterio produce un núcleo de tritio más un protón, liberando 4,03 megaelectronvoltios de energía. Para que la reacción tenga lugar, debe suministrarse a los núcleos energía cinética necesaria para que se aproximen hasta que se pueda elaborar la fusión, venciendo así las fuerzas de repulsión electrostáticas. Bien, cuando hablamos de fusión nuclear, tenemos que hablar de sus confinamientos. Bien, existen dos. La fusión nuclear por confinamiento inercial, que consiste en crear un medio denso que las partículas no tengan ninguna posibilidad de escapar sin que éstas hayan chocado. Una pequeña esfera compuesta por deuterio y tritio es impactada por un haz de láser provocando su implosión. Bien, y la fusión nuclear por confinamiento magnético, las partículas eléctricamente cargadas
de plasma son atrapadas en un espacio reducido por la acción de un campo magnético. Bien, a manera de historia, eh, hasta el principio del siglo XX no se entendía la forma en que se generaba energía en el interior de las estrellas para contrarrestar el colapso gravitatorio de estas. No existía reacción química con la potencia suficiente y la fisión tampoco era capaz. En 1938, Hans Bethe logró explicarlo mediante reacciones de fusión con el ciclo de carbono-nitrógeno-oxígeno. Es una de las dos reacciones de fusión. La otra es el protón-protón para estrellas que convierten hidrógeno en helio, y estas son muy pesadas, y posteriormente el ciclo de protón-protón para estrellas de menor masa como el Sol. En 1940, como parte del proyecto Manhattan, se estudió la posibilidad del uso de fusión en la bomba nuclear. En 1942 se investigó la posibilidad del uso de una reacción de fisión como método de ignición para la principal reacción de fusión. Sin embargo, tras finalizar la Segunda Guerra Mundial, el desarrollo de una bomba con estas características no fue considerada primordial, hasta la explosión de la primera bomba atómica rusa en 1949. Este evento provoca que en 1950 el presidente estadounidense Harry Truman anunciara el comienzo de un proyecto que desarrollara la bomba de hidrógeno. Bien, el 1 de noviembre de 1952 se aprobó la primera bomba con un potencial equivalente de 10.400 millones de kilogramos de TNT. El 12 de agosto de 1953, la Unión Soviética realiza su primera prueba con un artefacto termonuclear. Bien, ¿qué es fisión nuclear? Llamamos fisión nuclear a la división del núcleo de un átomo. El núcleo se convierte en diversos fragmentos con una masa casi igual a la mitad de la masa original más 2 o 3 neutrones. La suma de las masas de estos fragmentos es menor que la masa original. A esta falta de masas, que es alrededor del 0,1% de la masa original, se ha convertido en energía según la ecuación de Einstein. Bien, entonces aquí tenemos la ecuación donde E es la energía obtenida, M esta es la masa que se libera al hacer la fisión, y C es la constante de la luz. La fisión nuclear puede ocurrir cuando un núcleo de un átomo pesado captura un neutrón, es decir, ocurre una fisión inducida, o puede ocurrir espontáneamente debido a la inestabilidad de un isótopo. A esto se le llama fisión espontánea. Bien, a continuación vamos a ver las reacciones que se dan de la fisión nuclear. La reacción nuclear en cadena es un proceso mediante el cual los neutrones que se han liberado en una primera fisión nuclear producen una fisión nuclear adicional en al menos un núcleo más. Este núcleo a su vez produce neutrones y el proceso se repite. Entonces aquí tenemos un neutrón que a su vez va a producir un núcleo de uranio, y este al ser fisionado va a generar dos neutrones que a su vez al ser fisionados van a seguir este proceso en cadena. Eh, Estas reacciones en cadena pueden ser controladas o incontroladas. Las reacciones controladas serían las reacciones nucleares producidas en centrales nucleares en que el objetivo general es la energía eléctrica de forma constante. Las reacciones incontroladas se dan en el caso de las armas nucleares. Si cada fisión provocada por un neutrón se liberan dos neutrones más, entonces el número de fisiones se duplica en cada generación. En este caso, en 10 generaciones hay 1024 fisiones, y en 80 generaciones aproximadamente 6 por 10 a la 23 fisiones. Bien, para hablar de fisión nuclear tenemos que hablar sobre la masa crítica.
¿Qué es la masa crítica? La masa crítica es la cantidad mínima de material fisionable para que se mantenga una reacción nuclear en cadena. Aunque en cada fisión nuclear se producen entre 2 o 3 neutrones, no todos estos neutrones están disponibles para continuar con la reacción de fisión. Algunos se pierden. Si los neutrones liberados por cada reacción nuclear se pierden a un ritmo más rápido de lo que se forma por la fisión, la reacción en cadena no será autosuficiente y se detendrá. La cantidad de masa crítica de un material fisionable depende de varios factores, tales como las propiedades físicas, las propiedades nucleares, de su geometría y de su pureza. Bien, la fisión nuclear controlada. Para mantener un control sostenido de reacción nuclear, por cada 2 o 3 neutrones puestos en libertad, solo uno se debe permitir dar a otro núcleo de uranio. Si esta relación es inferior a 1, entonces la reacción va a morir, y si es más grande, va a crecer sin control generando una explosión atómica. Para controlar la cantidad de neutrones libres en el espacio de reacción, debe estar presente un elemento de absorción de neutrones. Entonces aquí podemos ver el neutrón inicial generando un núcleo de uranio que produce dos núcleos, pero solo uno va a poder reaccionar y así seguir con la fisión nuclear controlada. La fisión nuclear espontánea. En este tipo de reacción no es necesario la observación de un neutrón exterior. En determinados isótopos del uranio y sobre todo del plutonio, eh, tener una estructura atómica tan inestable que se fisione es espontáneamente. La tasa de fisión nuclear espontánea es la probabilidad por segundo que un átomo dado se fisione de forma espontánea, es decir, sin ninguna intervención externa. Bien, a manera de historia sobre la fisión nuclear, podemos decir que la primera persona que acuñó este término fue Lisa Meitner. Esta estudió física en Viena, en 1905 se doctoró y se trasladó a Berlín. Estudió con el químico Otto Hahn, con el que trabajó los siguientes 30 años de su vida. Eh, en el laboratorio donde estos personajes trabajaban, no dejaban que las mujeres estuvieran en el laboratorio. Por lo tanto, a Lisa la mandaron a trabajar en el sótano. Bien, em, a finales, en ese periodo de tiempo, el uranio era el elemento más pesado y estos científicos se enfocaron en crear un elemento que tuviera mayor peso atómico. En, en 1939, Otto publicó el descubrimiento científico donde no se mencionaba a su colaboradora Lisa. En 1944, Otto recibió el Premio Nobel de Química por el descubrimiento de la fisión nuclear y en ningún momento del premio se nombró a Lisa, que junto con Otto fueron los descubridores de la fisión nuclear. Eh, a Lisa se le negó este premio porque en esa época las mujeres no tenían un reconocimiento en en la ciencia y aparte de eso es que Lisa era judía. Bien, entonces luego de que pasaron los años, este conjunto de personas analizaron el premio y se dieron cuenta que habían cometido un error. Por ende, mm, para hacerle un reconocimiento a Lisa, se le otorgó el nombre de Meitner al elemento 109 de la tabla periódica. Muchas gracias.